Tiendas de uno, tiendas de uno en la mira de la Corte Constitucional por presunto acoso laboral. Juan Pablo Barrientos encontró una tutela de un ex empleado de las tiendas de uno, unas tiendas que de un momento a otro las empezamos a ver por todo el país y, y pues yo creo que la mayoría de los colombianos donde hay estas tiendas sí o sí hemos pasado por ahí, pero aparte de los beneficios que ofrece para sus clientes, hay una situación que se descubre a partir de una tutela que encuentra Juan Pablo Barrientos, una tutela que interpuso el señor Oscar Guerra por presunto acoso laboral. Juan Pablo, háblanos del caso de Oscar Guerra y en qué se encuentra este trámite ante la Corte Constitucional. Hola, Cata y compañeros, Christopher, José Alejandro. Bueno, primero pues yo voy a de uno siempre a comprar cositas, ¿no? Yo creo que ustedes también. Christopher y José Alejandro estos días hizo mercado en de uno. Cataline tiene 1000 productos en el de uno, ¿no? Mm. Si Sí, hubiera programa de fidelización, yo creo que yo tendría buenos puntos acumulados. Claro, no. Eh, entonces, bueno, pues comienzo contándoles cómo llegué a esta historia, porque pues ahora dirán los señores de la tienda, de tiendas de uno, ¿quién le estará pagando a Casa Macondo para que nos haga esta? No, mire, yo reviso uno de los sitios que yo más reviso todos los días, es la página web de la Corte Constitucional. Y en febrero la Corte Constitucional seleccionó una tutela mía, una tutela que interpuse contra la Corte Suprema de Justicia por un tema de acceso a información. Y en en febrero, ese mismo mes, pues la Corte seleccionó como 30, 40 tutelas más. Y me puse a revisar, llegó el auto de las tutelas que fueron seleccionadas y ahí llegó la tutela, veo que hay una tutela de un señor de Cartagena contra tiendas de uno. Y pues me puse a averiguar, fui a la rama judicial y encontré pues la sentencia de primera instancia de este caso y por eso pues me interesó el tema, ¿ya? Y me interesó porque generalmente en la corte seleccionan tutelas que tienen firmas de abogados detrás que están solicitando, que mandan unos escritos espectaculares para que la corte seleccione las tutelas, ¿ya? Aquí hay que mandar una solicitud ciudadana de revisión, ¿ya? Pero también la corte selecciona este tipo de tutelas, porque esta es la tutela de un señor, ¿ya? Un señor que se llama Oscar Manuel Guerra Venera, un señor cartagenero, con su esposa, 2 niños pequeños, la esposa en embarazo, supervisor de tiendas de uno, interpone una acción de tutela porque pues lo despiden sin justa causa en noviembre del año pasado. Él interpone la tutela y pierde la tutela. Pues la tutela fue declarada improcedente el 31 de diciembre. El juez estaba fallando esa tutela y le dijo al señor, no, mire, usted llevaba 4 años trabajando allá, pero pues lo indemnizaron, le dieron 16 millones de pesos, ¿sí? Este hombre interpone la tutela, la pierde y ojo a este dato que me parece interesante, no impugnó. Me imagino que no tenía un abogado o que sería un abogado de oficio el que le estaba ayudando. El hecho es que el señor no impugnó, esta tutela no fue a segunda instancia. Y es muy difícil que la Corte seleccione una tutela que no ha sido fallada, que no ha sido fallada en las dos instancias. Aquí la Corte selecciona esta tutela y dice, no, este caso es importante. El caso del señor Guerra, Oscar Manuel Guerra, es tan importante como cualquier otro caso que esté aquí ante la Corte Constitucional, ¿ya? Así sea un señor, una sola persona a la cual despidieron, ese caso es importante. Entonces este señor era un empleado de tiendas de uno desde el 30 de noviembre de 2020, con un contrato a término indefinido, y fue despedido el 13 de noviembre de 2024 sin justa causa, ¿ya? Y claro, una empresa puede despedir sin justa causa a quien quiera, me imagino yo, pero hay unas protecciones reforzadas frente a unos ciudadanos, ¿ya? Y aquí estamos hablando de su pareja. En esas fechas en que fue despedido, Cherlians Barros Cantillo, su pareja, estaba embarazada de 27 semanas. Y el señor Guerra era el único sostén de una familia ya con 2 hijos menores. Entonces, a pesar de haberle comunicado a sus superiores en tiendas de uno la situación familiar que atravesaba,
les dijo, por ejemplo, a través de WhatsApp, oiga, tengo una esposa en embarazo, 27 semanas, hay 2 niños más en la familia, yo soy el único sostén para la familia, pues lo ignoraron y justificaron la terminación de su contrato diciéndole que es que había una baja en la producción. Yo siempre esas tiendas las veo llenas. Bueno, no sé a qué se referirán con eso, no quiero entrar a interpretar, pero el hecho es que lo despidieron. El señor Guerra, Bueno, en tutela, alegó que que Tiendas de Uno vulneró sus derechos al trabajo, al mínimo vital y a la estabilidad laboral reforzada. Eso es importantísimo, ujú. una garantía extendida por la Corte Constitucional en una sentencia, la sentencia C005 de 2017, a parejas de mujeres gestantes o lactantes sin alternativa laboral. Entonces, con base en esa sentencia, Tiendas de Uno no podía despedir a este hombre y el juzgado que falló la tutela, pues tenía que haberle dado la razón. O sea, Claro. enhorabuena por la Corte Constitucional que seleccionó este caso de una tutelita que estaba por allá, que sin abogados, sin lobby, sin solicitudes ciudadanas de revisión, pues los funcionarios de la Corte se percataron y entre esas 80.000, 90.000 tutelas que llegaron ese mes a la Corte Constitucional dijeron, esto es importante, el caso del señor Oscar Manuel Guerra Venera es importante y aquí lo vamos a revisar. Entonces, ese es el caso, José Alejandro, que les traigo esta semana en Casa Macondo. Buenísimo. Cata y Christopher, en un país en el que el vínculo laboral, las condiciones laborales se han pauperizado, son paupérrimas, eh, y los datos están ahí. Por ejemplo, Colombia es uno de los países donde más se matan sindicalistas, donde más se ha asesinado a los líderes sindicales. Y es al mismo tiempo uno de los países de este lado del mundo, ya no del mundo en su totalidad, sino de este lado del mundo, los países cercanos, donde hay menos nivel de sindicalización, justamente porque a la gente le da miedo. Entonces, se matan a los sindicalistas, pero hay muy bajo nivel de vínculo sindical. Justamente de uno ya ha tenido denuncias en el pasado de pugnas, de despidos por el intento de algunos empleados de sindicalizarse. Recordemos que aquí a los empleados se nos han pedido desde las esferas más altas del poder que hagamos esfuercitos para tratar de poner de nuestro dinero, pues para asegurarnos que las empresas puedan contratar con mayor diligencia y en mayor número. Recordaremos todos aquel episodio durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en la que se flexibilizaron las condiciones laborales en Colombia y se quitaron, por ejemplo, algo que hasta ahora no ha vuelto, que son los recargos nocturnos, los recargos dominicales. Recordarán también ustedes las famosas cooperativas de trabajo. Las empresas ya no contrataban directamente a sus empleados, sino que montaron una pequeña cooperativa que era la que contrataba. Después se supo que eran las propias empresas las que estaban no solamente ahorrándose los gastos de la contratación directa, sino además habían montado las cooperativas para también quedarse con el dinero de la mediación en esa flexibilización laboral. Lo que dicen las cifras es que esos empleos que se auguraron que llegarían nunca llegaron. Es decir, incluso en esos momentos las tasas de desempleo aumentaron en Colombia. Nosotros hemos llegado a superar el 12% de desempleo. Hoy entiendo que esa cifra está bastante menos, menos que por la mitad, lo que desde luego pues es una buena noticia. Ahora, en el caso de Uno, Juan, no es la primera vez que de Uno se ve enfrentado a su éxito. Decir éxito de Uno es un poco apelar a su contrincante más grande, que en términos de ganancia ya lo venció. De Uno ha hecho más plata al final de los ejercicios anuales, ha hecho más plata que el éxito. Juan, hay habido otros casos, ¿no? Y hay uno muy doloroso de un empleado en Bogotá que se suicida, al parecer, por las condiciones tan extremas y de tanta exigencia en el almacén en el que trabajaba de uno, ¿verdad? Sí, sí, José. Fíjese que en 2020 incluso quien recogió todas esas denuncias de acoso laboral fue el señor Edwin Palma, quien hoy en día es el Uh -huh. ministro de Minas y Energía. Estaba en la Junta de Ecopetrol, un hombre pues que ha estado en el mundo sindical y en ese año se escribió pues un artículo muy fuerte en Las Dos Orillas titulado La explotación laboral en las tiendas de precios justos. Y claro, incluso cuando yo leí eso y hoy en día que uno va a las tiendas de uno sí ve que la cajera hace de todo. La cajera es cajera, está organizando el mercado en los estantes,
le dice bienvenido a todo el que llegue, bienvenido, la ve uno con una trapeadora, con una escoba, también son guardas de seguridad porque uno los ve enfrentados con los que tratan de robar productos, o sea, les toca hacer absolutamente Y de son todo. los que, y Sí, son los que descargan los camiones. O sea, ellos mismos tienen que ayudar a descargar los camiones, a ubicar en los estantes. Yo acabo de ver a dos mujeres acá en el de uno en el que fuimos esta semana, que contabas bien, fuimos a comprar unas cositas, descargando bultos, porque además les toca. Y como vos decís, corren de acomodar a la caja porque se hizo mucha fila. Entonces están en todas partes. sí, sí, yo no sé si les pagarán más por eso o no sé si las situaciones de 2020 acá han cambiado, es posible que hayan cambiado. El hecho es que se ha estado pues como en el ojo del huracán por algo que llaman jornadas excesivas y multiactividades. Multiactividades es precisamente eso, o sea, no te contratan solo para ser cajero, sino para hacer absolutamente todo, todo es todo, ¿ya? Además que le sean Eh, asignadas. Perdón, sí, las tareas que les sean asignadas, las tareas que les sean asignadas. Entonces, luego también en 2021, la Unión Libertaria Estudiantil y del Trabajo señaló que los más de 13.000 empleados que entonces trabajaban en D1, ahora son como 24.000, pues enfrentaban lo mismo, sobrecarga laboral y riesgos físicos por levantar cargas muy pesadas sin medidas adecuadas. En 2020 cuentan pues en esta denuncia que hicieron, pues un empleado de 22 años se suicidó en Bogotá tras el agobio de esas jornadas que los trabajadores han denunciado pues en reiteradas ocasiones. Como lo dice José Alejandro, pues es una empresa muy exitosa en Colombia, pues tienen, según pues sus registros, eh, están en 500 municipios, están en el 87% del territorio nacional, tienen a más de 21.000 personas contratadas, de las cuales el 54% son mujeres y el 56% son jóvenes entre 18 y 30 años. Enhorabuena el trabajo, bienvenido el trabajo, yo creo pues que eso es fabuloso, pero también tenemos que, desde los medios de comunicación, luchar para que el trabajo también sea digno, que las personas que están trabajando y que le están entregando su vida a estas empresas para que les vaya muy bien y qué rico que les vaya muy bien, pues tengan también un trato digno, ¿ya? Y ese trato digno no es si quieren dárselo, no, ahí está la Corte Constitucional, está la jurisprudencia, está esa sentencia C005 de 2017, que en este caso dice que a parejas de mujeres gestantes o lactantes sin alternativa laboral se le tienen que proteger sus derechos. Entonces, esta es la historia que les traigo hoy, una historia de una tutela de un hombre de Cartagena que fue despedido sin justa causa por tiendas de uno y que esta tutela fue seleccionada por la Corte Constitucional y que actualmente la estudia el magistrado Miguel Polo Rosero, que es el magistrado más nuevo que hay en la Corte Constitucional. Juan, Juan, Juan. Juan, hay algo interesante en lo que mencionabas al principio y es que le responden que igual él recibió una indemnización de 16 eso es millones. eso. Y acá lo importante, o sea, claro, legalmente recibe su indemnización, pero es que él no está, él está alegando es por un derecho previo que le fue, y es el que acabas de mencionar, pues no solamente por su denuncia de acoso, sino por un despido que a Sí, todas luces, respaldado por la Corte, no debería haberse dado. el, Entonces el es como, abogado se dice, como aquí se justifica porque, bueno, pero ya le pagaron, es, pero es es el restablecimiento de los derechos que no se hacía con una indemnización, que era otro procedimiento laboral al que él estaba, al que tenía derecho. y además mencionan la cifra como si fuera una gran cifra. Ese señor ya se le dieron 16 millones de pesos, que no joda. A ver, eso no resuelve nada. Y lo que vos decís, Cata, esa plata, que es un monto, desde luego no le va a asegurar nada para lo que viene, no cubre la vulneración de esos derechos que él tiene. Punto. Así es, así es. Vamos a ver qué pasa. Más o menos en junio, julio está saliendo esta sentencia. Le vamos a hacer pues seguimiento porque, repito, insisto, ¿por qué son importantes o por qué mencionamos tanto aquí en Casamacondo las sentencias de la Corte Constitucional? Porque estas sentencias crean algo que se llama jurisprudencia. Es decir, de aquí en adelante, con esta sentencia,
que me imagino que ya ha habido más, pero que las ignoran, los jueces tienen que tener presente que hay una protección reforzada de los empleados, sobre todo de empleados que tienen a esposas que gestantes o esposas lactantes, no los pueden ir despidiendo así por así. Entonces, cuando sale una sentencia de la Corte Constitucional, esta es una prueba que estos empleados deben llevar a sus empresas, que ya las empresas deberían conocerlas, o a los juzgados, que ya los jueces deberían conocer, para decir, venga, aquí ya la Corte se pronunció. Entonces, es importante, ya que se acerca también el Día del Trabajo, el 1 de mayo, pues hablar de esto, de los derechos laborales de los colombianos. Juan, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Quién es este magistrado, Polo Rosero? Una cosa chévere de trabajar contigo es que tú siempre estás al tanto de la configuración de la corte y nos das pistas a nosotros que trabajamos contigo de quiénes son las personas que están ahí, de dónde vienen, porque también entender de dónde vienen le ayuda a uno a entender cómo fallan, ¿no? Y cómo interpretan la ley y pues la misma realidad. ¿Quién es este señor y a quién reemplazó? Bueno, Miguel Polo Rosero reemplazó al magistrado, si no estoy mal, Linares, que fue... No, perdón, Linares no, Lizarazo, Antonio José Lizarazo. Se han ido últimamente pues 2 magistrados de la Corte Constitucional. El último que se fue Antonio José Lizarazo. Entonces, recordemos que la Corte está conformada por 9 magistrados. 3 de esos magistrados salen de 3 ternas que envía el presidente. 3 salen de 3 ternas que envía la Corte Suprema y 3 salen de 3 ternas que envía el Consejo de Estado. En este caso, este magistrado llega en una terna del Consejo de Estado. ¿Quién los elige? Los elige el Senado de la República. Entonces, estamos hablando de un señor que conoce muy bien la Corte Constitucional, porque lleva más de una década y empezó en la Corte Constitucional como auxiliar judicial, luego pasó a magistrado auxiliar y ahora pues fue elegido como magistrado por el Senado ya muy reciente, en noviembre de 2024, pero se posesionó apenas ahorita el 6 de febrero. Entonces ha hecho su carrera ahí. El último magistrado con el que trabajó, si no estoy mal, era el magistrado Vladimir Fernández, que Vladimir Fernández Andrade, recordemos, llegó a la Corte Constitucional en reemplazo de ese sí de Linares, del magistrado Linares, y llegó en la terna del presidente de la República. Por eso, en su momento, pues hubo una pugna muy tremenda. Esta votación para elegir a Miguel Polo Rosero fue tremenda porque quedó 50-50. Estaba él y otra señora, una abogada pues muy prestigiosa que se llama Claudia Dangond, y quedó 50-50 y hubo acusaciones de fraude, que hubo un senador que metió 2 votos. Eso fue tremendo y tuvieron que repetirlo, y al repetirlo pues este magistrado ya ganó como con 53 votos, o perdón, ya cuando lo repitieron él quedó con 57 votos y Dangond quedó con 47. El día pues de la primera elección no fueron muchos senadores, obviamente hubo muchas llamadas, los hicieron devolver porque era un voto en la Corte Constitucional, es un voto de vida o muerte, ¿ya? Entonces, fue muy dramática la elección de Polo Rosero, y hay sectores que dicen, este lo puso prácticamente el gobierno Petro, porque fue toda la maquinaria del gobierno, pues pujando para que el Senado lo eligiera a él, o era Claudia Dangond, pues que es una abogada muy crítica de este gobierno. Entonces, obviamente, el gobierno se le iba a jugar por Miguel Polo Rosero. Y ya que me preguntas eso, Christopher, vienen dos cambios más en la Corte Constitucional este año. Uno de ellos, una terna, sale Diana Fajardo, ya cumple los 8 años, y a Diana Fajardo la postuló la Corte Suprema. Y la Corte Suprema ya está armando pues esa lista de la cual sale la terna. Primero había 90 candidatos, ya hay 40, llegan como hasta 10 y al final le mandan la terna al Senado. Entonces, ojo, ahí hay una vacante muy importante de una magistrada a quien pues yo respeto mucho. Y otra magistrada también a quien respeto mucho es la magistrada Cristina Pardo. También se va. A Cristina Pardo la postuló Juan Manuel Santos, ella era la secretaria jurídica de la Casa de Nariño, y ya también cumple su periodo. Entonces le toca al presidente Petro presentar una terna. Entonces vamos a ver qué va a pasar aquí, pero yo me imagino que el gobierno, obviamente, el presidente va a pasar su terna y va a estar tranquilo con esa terna que pase, pero se la van a jugar por alguno de los 3 que presente la Corte Suprema, sobre todo por aquel que esté más alineado con las posturas del gobierno. Entonces va a ser bien interesante porque ya en estos 2 años ya 4 magistrados de la Corte Constitucional pues han salido, han entrado 4, van a entrar 2 más, van a ser 4,
es un cambio al que le debemos seguir la pista, porque todos los casos importantes de este país, o todos los casos llegan a la Corte Constitucional, es la corte más alta que tenemos en Colombia, es la guardiana pues de la Constitución, de que cualquier procedimiento penal, civil, laboral, administrativo, pues se acomode a los lineamientos de la Constitución. Entonces, clave esas dos elecciones que se vienen ahora en mayo en el Senado de la República. Christopher, es que yo creo que algún día tendremos que hacer un programa o Juan escribir uno de esos textos en los que todos aprendemos sobre este tema. Fíjate que esa pugnacidad, esa rapiñería eh, para escoger a un miembro de la Corte, los, los, los centros del poder en Colombia llevando a unos y tratando de proscribir a otros, solo demuestra el, eh, digamos, el poder interpretativo que tiene la ley, en este caso, en beneficio de una corriente ideológica, de unos intereses particulares o de otros. Y como esos centros del poder saben que se ven beneficiados, si es uno el escogido como magistrado o es otro. O sea, eso de que la justicia es ciega, la justicia va sin ver los intereses de nadie y tratando de sopesar los hechos. En justicia, hombre, en la realidad, en realidad, eso no es así como funciona. Ahí hay unos ríos de poder y hay unos cantos y hay unos intereses muy grandes que hacen que unos y otros interpreten la ley de una manera y no de otra. Entonces, ese es un tema que me parece que es muy interesante. Iba a mencionar, Cata, perdón que me alargue con esto, pero es que me parece importante, por eso lo decía Juan al principio, que la Corte revise estos casos. En Colombia, la informalidad llega a superar el 50%. Entiendo que la última cifra, acá estaba mirando, es del 56%, un poquito más del 56%. Es decir, del 100% de personas que tienen trabajo en Colombia, el 56%, casi 57%, están en la informalidad. Es decir, son trabajos sin ningún tipo de garantía laboral, patronal, de seguridad social. Es gente que está en situaciones de mucha precariedad. Sorprende por eso tanto que cuando acá se intenta establecer mejores condiciones laborales, se levanten voces, incluso desde los sectores de los empleados, de quienes se verían beneficiados con mejores condiciones, en contra de cualquier mejoramiento que en últimas pues los beneficiaría. Quería dejar esa cifra ahí que me parece tremenda. Pues es que José, de eso quería hablar y es que hay una costumbre, un hábito, una maña generalizada que es el patronismo. Y a los empleados les han inculcado que deben estar agradecidos con el patrón, agradezca que tiene trabajo, como si no fuera una transacción comercial en la que uno ofrece un trabajo y por este le pagan, sino agradezca el trabajo. Y obviamente cada persona gana en la medida que sus actividades contribuyen a una empresa y por eso están los gerentes ganando algo y otras personas en servicios ganan menos, pero es el asunto de las gracias, agache No la morder, cabeza y antes agradezca que tiene trabajo. no Y en morder ese la mano del que te alimenta. se han perdido, como mencionabas, los otros eh, beneficios que tienen los empleados frente a primas, por ejemplo, en el caso de los jubilados que perdieron una prima también en un gobierno anterior de Álvaro Uribe, y que aún no se recuperan de esa situación, porque, o sea, aparte de que la gente se jubila con el 80% de su salario, luego pierden este tipo de garantías. Además, aparte de la informalidad, está todo el sector independiente, que en su configuración, como se le ve, se supone que uno vendría siendo su propio empleador, entonces uno tendría que garantizarse cesantías, primas, vacaciones, pero eso en la realidad del que llamamos freelance, tomando este término del inglés, pero pues es el trabajador independiente que hace un trabajo de servicio allí, otro en otra compañía y todo eso le suma y tiene que asumir completamente su seguridad social en una variación permanente de su salario porque no tiene unos honorarios fijos, tampoco está ahí la calidad laboral que el país debe tener. Y en el momento, como tú dices, de defender estos derechos, entonces se miran feo los sindicatos. Y yo recuerdo una experiencia que tuve alguna vez escribiendo un libro y pues para un particular
y debía pues ir a todos los sectores de la empresa y lo que me decían es como no le demos mucho protagonismo al sindicato. Entonces yo le decía a la persona que me decía eso, y yo, a usted le gusta disfrutar de sus vacaciones, le gusta cuando puede reclamar cesantías, le gustan los dominicales, les gustan un montón de garantías que tiene aquí en su empresa, pues créame señora que eso se lo ha entregado el sindicato. Son luchas sindicales, son luchas laborales que se han dado en el país, pero siempre hemos visto con el ojo malo a quienes defienden los derechos. Y lo mismo como pasa con el sindicato, lo mismo que pasa con una persona como este señor Oscar Guerra que se atreve a reclamar sus derechos, que se atreve a decir por encima de, sí, me indemnizaron con 16 millones, se atreve a decir, no, es que son mis derechos los que están siendo vulnerados. Entonces, él es la persona que se mira feo, porque no está agradecido, porque no obedece a ese agradezca que. Entonces, aquí tenemos esta historia, Juan Pablo, tiendas de uno en la mira de la Corte Constitucional, y en un caso especial, porque fue, como bien dices, una tutela que solamente, que no fue a segunda instancia y que llamó la atención de la Corte. Y esto también es valeroso resaltarlo, porque quiere decir que sí tenemos un organismo que se está fijando en esas pequeñas historias que están ocurriendo y que quizás pueden quedar en el olvido, en anaqueles, por allá en archivos que nunca nadie más va a revisar. Entonces, tiendas de uno en la mira de la Corte Constitucional y seguiremos pendientes de esta historia que desenlace tiene.